educación básica y profesorado con especialidad en biología, les damos la cordial bienvenida a nuestra conferencia denominada Competencias Docentes y Calidad de la Educación en El Salvador, Retos y Expectativas. De esta forma damos inicio a nuestra conferencia. Bienaventurado el que empieza por educarse antes de dedicarse a ver las imperfecciones de otros. Para continuar, tendremos el inicio de la conformación de nuestra mesa de honor, para lo cual invito a que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista, ingeniero Carlos Mauricio Canjura, licenciado Carlos Díaz. También vamos a recibir al director departamental de educación de San Miguel, licenciado Mario Somoza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. También es un gusto que nos acompañe el licenciado Giovanni Trejos, licenciado de la cátedra. Un maestro es la brújula que activa los imanes de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de sus estudiantes. Ahora, pedimos a nuestro público que nos acompañe a ponernos de pie para entonar nuestras sagradas notas de nuestro himno nacional. A cargo de nuestro vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental por el licenciado Carlos Díaz. Un fuerte aplauso. Tengan todos muy buenos días. Ingeniero Carlos Mauricio Canjura, ministro de Educación. Licenciado Mario Somoza, director departamental de Educación. Licenciado Edwin Giovanni Trejo, pues, responsable de la cátedra. Docentes, compañeros docentes,
profesionales graduados de esta facultad, de esta universidad, que nos visitan esta mañana, jóvenes estudiantes de la sección de educación, del profesorado de biología, personas que nos visitan esta mañana acá, que nos engalanamos con la presencia del señor ministro de Educación. Todos y todas, tengan muy buenos días. Cuando se nos invitó y se nos informó de este evento, pues se hicieron todas las gestiones necesarias para poder tener un lugar amplio, cómodo en el auditorio para este evento. O sea, son eventos que no se dan todos los días en la facultad. Tener la visita como ponente del señor ministro de Educación, esto no se da todos los días. Felicito grandemente al licenciado Giovanni por la organización del evento, a los jóvenes organizadores del evento, al grupo que le corresponde a esta organización, pues han hecho un excelente trabajo a pesar de todas las limitantes que hay. Como responsable de la parte académica de la facultad, pues le doy la bienvenida a este evento, que es un día sábado, que a veces no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero que vale la pena estar acá porque ya en la temática en sí y las personas que nos acompañan, pues ya con eso creemos que nos damos por muy bien servidos. Esperamos que saquen mucho provecho del evento de esta mañana. Cualquier cosa que todos ustedes, los asistentes a este evento, pues requieran de apoyo, de logística, lo que sea, las autoridades cuentan con nuestro apoyo, y por eso me disculpaba al inicio por las condiciones, pero es lo que tenemos, pues si había que adaptarnos a ello, aún estando conscientes de que la magnitud y la importancia del evento, pues tendría que estar quizás en buenas condiciones. Esa parte es la única, creo, que tenemos por ahí pendiente, pero que creemos que pronto, a corto plazo, eso pronto se va a solventar. Entonces, sean bienvenidos a todos y todas a este evento, pues, y tengan muy buenos días. Gracias a Libertad por la Cultura. Ingeniero Mauricio Canjura, Ministro de Educación, licenciado Carlos Díaz, vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de la Zona Oriental, licenciado Edwin Trejo, coordinador de la cátedra, universidades que nos acompañan esta mañana, Universidad Barrios y UNIVO, docentes de la universidad, jóvenes estudiantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Verdaderamente para tanto la Facultad Multidisciplinaria de la Zona Oriental como también el Ministerio de Educación, nos sentimos muy complacidos que esta mañana se encuentre con nosotros nuestro Ministro de Educación, el responsable de la educación de nuestro país. Y lo importante que queremos destacar es el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación en la formación de los docentes de primero y segundo ciclo, como también los de educación media. Y como bien lo dice el título, competencia docente y calidad de la educación en El Salvador, expectativas y retos. Esto es bien importante. Como Ministerio de Educación, bajo la dirección de nuestro ministro, estamos en la formación de docentes por especialización. Ya no estamos formando docentes generalistas, sino por especialidad, en esta nueva etapa, la cual está siendo dirigida por nuestro Ministro de Educación. Agradecerle de manera muy especial a la universidad, y de hecho nosotros como Ministerio de Educación nos sentimos muy complacidos que esté nuestro ministro acá en el departamento de San Miguel. Muchas gracias y tengan muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Señor vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, señor director departamental de Educación, señor catedrático de esta asignatura, don Giovanni Trejos, un saludo muy especial y una felicitación por organizar este tipo de eventos.
Permítame saludar especialmente a todos los colegas con los que hemos compartido tantos años de vida universitaria. Y un saludo muy particular a los jóvenes estudiantes de esta facultad y de la zona oriental. Se me ha pedido desarrollar un tema que me parece muy importante que nosotros nos aclaremos, ¿verdad? Un tema vital para el futuro de la nación, y es el tema de competencias docentes y calidad de la educación en El Salvador, retos y expectativas. Quisiera comenzar desarrollando un poco lo que entendemos nosotros en la administración actual por calidad de educación. Aquí pueden haber muchos enredos, ¿verdad? Creo que la primera enorme tarea que tenemos es aclararnos qué significa calidad de la educación. No hay ninguna duda que se pueden desarrollar altas competencias y creer que ya estamos justamente con una calidad de educación aceptable. Ninguna duda cabe también que desarrollar altas competencias es indispensable para hablar de calidad. Pero tenemos que preguntarnos cuáles son esas competencias, ¿no? Nosotros creemos que la calidad educativa debe estar centrada en dos temas que son fundamentales: el desarrollo de capacidades productivas y el desarrollo de competencias ciudadanas y para la convivencia social. El desarrollo de capacidades productivas, pues, es indispensable si nosotros queremos una generación que tenga la posibilidad de salir de la pobreza. Se sale de la pobreza únicamente cuando se tiene la posibilidad de generar riqueza. Y se genera riqueza cuando se produce. Cuando un pueblo no tiene capacidad de producir, pues obviamente las posibilidades de salir de la pobreza son nulas, a menos que la tierra le ofrezca riquezas muy especiales que le permitan no necesitar el formarse al más alto nivel. Pero incluso en ese caso, fíjense, cuando los pueblos tienen grandes riquezas, pueden permanecer en la pobreza. Y nosotros en América Latina tenemos ejemplos clarísimos de países que son altamente ricos. Yo los invito a que piensen qué no tiene Bolivia. Bolivia tiene coca, tiene petróleo, tiene gas, tiene plata, tiene oro, sí, lo que a usted se les ocurra. Entonces, todo esto tiene que ver con qué queremos decir con capacidad productiva, ¿verdad? Si nosotros no desarrollamos esas capacidades productivas, lo he venido diciendo con muchos círculos, ¿verdad? Yo necesito, les digo a los maestros, que un estudiante sepa multiplicar. Sí, es importante que sepa multiplicar, porque si no sabe multiplicar no va a saber qué hacer cuando se enfrente con un tema que sea de capacidad de desarrollo y capacidad productiva. Pero es obvio que tampoco es suficiente decir que puede multiplicar. Yo sostengo que un niño de sexto grado debiera ser capaz de averiguar cuántos ladrillos de 30 por 30 se necesitan en este salón. Si no sabe hacer eso, no hemos desarrollado capacidad productiva, ¿verdad? Aunque sepa multiplicar 30 por 35, ¿verdad?
Pero si no sabe darse cuenta qué hacer cuando le planteamos un problema de esa naturaleza, la capacidad productiva no está siendo desarrollada. Y que podemos llevar esa capacidad productiva al más alto nivel está clarísimo. Yo quisiera justamente insistir en hacerle propaganda, y que yo estoy afuera del programa Jóvenes Talentos, voy a seguir haciéndole propaganda al programa, porque realmente creo que es estratégico desarrollar esas capacidades a ese nivel. Nosotros venimos en el mundo olímpico de estar, pero último y penúltimo lugar. Yo recuerdo cuando asumí el tema de conducir el programa Jóvenes Talentos, y arrancó justamente con un tema de Olimpiadas Matemáticas. El Salvador en 2 años previos había quedado en último y en penúltimo lugar. De 144 puntos posibles, resultaba que el país había sacado en 1995, había sacado 4 puntos. Y el 96 se había sacado 0 puntos. En el 97, que nosotros entramos, sacamos 18 puntos. Es decir, que se trata de los mismos que piensan cuando piensan en una olimpiada de atletismo, ¿verdad? Cuando hablamos de olimpiadas entendemos que se trata del más alto nivel. Bueno, pero en cosa de un año logramos pasar de esa posición última, penúltima, a posición número 11, con un año de trabajo, con un año sostenido de sábado a sábado. Hoy tenemos resultados que son todavía más contundentes. Quiero comentarles, no sé si ustedes se dieron cuenta, porque la prensa hace muy poca referencia a estas cosas hermosas que pasan en la sociedad, y siempre nos están queriendo vender lo negativo, ¿verdad? No es que lo negativo no exista, sino que nos están insistiendo en lo negativo, y lo positivo que pasa en la sociedad no aparece. Nosotros acabamos de tener en el mes de julio un resultado que me parece que se dio muy poco a conocer. Convocamos a la prensa en el Ministerio de Educación de manera muy ingenua, ¿verdad? Les dimos a conocer el resultado, y bueno, al terminar la conferencia, ninguna pregunta de los periodistas referida al tema, ¿verdad? Entonces, el tema que querían explotar para la prensa era el tema de la violencia escolar, ¿verdad? Y el resultado, hoy le digo cuál es el resultado, es una medalla de plata a nivel mundial en el área de química. A nivel mundial, una medalla de plata, para que no sé como normalmente ocurre, que se cree que es el segundo lugar, ¿verdad? En las Olimpiadas normalmente se da premio, medalla de bronce se da que está en el percentil 50 al percentil 75. Esa es una medalla de bronce. Es decir, mejor que la mitad de la población, digamos, ¿verdad? En física hemos logrado no solo una medalla de oro iberoamericana, son 22 países que participan en Iberoamérica, y una medalla de oro, pues ya significaría que está entre el percentil 87 y el último, ¿verdad? ¿Sí? De Cuba, a los 4 argentinos, a los 4 brasileños, a los 4 colombianos, a los 4 ticos. Es decir, estamos hablando de un resultado realmente impresionante. Claro que nuestra juventud está yo creo que ni siquiera en igualdad de condiciones. El salvadoreño apenas se le dan condiciones para crecer, y realmente crece. Y lo mismo que hacemos en matemática, física, química, biología, hay que hacerlo en música, hay que hacerlo en artes, hay que hacerlo en todas las disciplinas del ser humano. Hay que confiar en que los jóvenes en realidad pueden alcanzar los más altos niveles de formación. Y este es un reto que nos debemos proponer los adultos.
Somos los adultos los comprometidos a invitar a los jóvenes a soñar con lo más grande en la disciplina que él escoja. ¿Qué es eso de estar suponiendo que nosotros no podemos tener resultados mejores que los españoles? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de que no podemos tener resultados parecidos o mejores que los de argentinos, de Brasil? ¿Por qué no? Pues? Pero tenemos que organizarnos para que eso sea posible. Bueno, esa es una componente que quiero señalarlas, porque justamente la capacidad productiva tiene que ver con esa búsqueda de la excelencia en cualquier disciplina que nos propongamos, en cualquier disciplina. Yo he quedado impresionado, por ejemplo, con la orquesta del Padre Pepe, del Polígono Don Bosco. Es una orquesta yo la vi en Washington con 100 jovencitos de escuelas públicas. Una orquesta, pero que suena de verdad hermosa. Y un coro de 50 niños, porque solo para 150 jóvenes tenían capacidad de pagarles el viaje, ¿verdad? Un coro realmente precioso. Si a nuestros jóvenes se les da el espacio y pueden alcanzar los más altos niveles de formación. Bueno, este tema tenemos que imaginarlo en todos los campos. En todos los campos, aspirar a que nuestros jóvenes se formen sin limitación, ¿verdad? Porque una conducta bastante clásica en nosotros los docentes es suponer que el muchacho no va a poder hacer lo que uno no puede hacer. Y ese es suponer que el joven no puede pasarlo a uno. Esa es una conducta aberrada como docente que tenemos que combatirnosla, ¿verdad? Porque si algo es importante es que confiemos que los muchachos pueden alcanzar niveles que nosotros no pudimos alcanzar. Si no hacemos esto o si no tomamos eso como principio de conducta docente, difícilmente las nuevas generaciones van a superar. Tenemos que alentarnos a que nos superen. Bueno, pero hablando de calidad de educación, ese es un requisito, tener competencia productiva. Pero es obvio que tampoco eso es suficiente, porque se puede ser muy productivo, pero socialmente se puede ser tóxico, ¿no? Y entonces ahí viene la otra competencia que hay que desarrollar en nuestra juventud, esa competencia ciudadana, esa competencia para la convivencia social. Esto no es tan fácil de medir, sobre todo por la historia que nosotros tenemos de medir las cosas, ¿verdad? Que le ponemos 7 a un cipote que responde bien un cuestionario, que a veces está en efecto bien respondido el cuestionario, pero la conducta del cipote resulta que no es la mejor. ¿Qué queremos decir con competencias ciudadanas? Y aquí viene un tema que es público, ¿verdad? Es decir, el tema es un tema público, porque uno puede decir que está desarrollando competencias ciudadanas cuando el otro hace suyo el problema de los otros. Si no lo hace suyo, pues obviamente ese es un individuo que no tiene ningún sentimiento de responsabilidad por el desarrollo de los otros. El convivir con los demás es lograr que los demás igualmente que uno desarrollen las competencias altas, igual eso es importante desarrollar. El trabajo en equipo, el pensamiento que aliente a los demás a trabajar ordenadamente en la búsqueda de un objetivo grande,
el alentar a los jóvenes a que respeten a cualquier persona de cualquier edad y sobre todo a los más débiles, ¿verdad? El respetar a los demás es algo que a veces nosotros los adultos tenemos conductas en las que ni nos percatamos que estamos irrespetando a los otros. Quiero hablar un poquito de ese irrespeto que se hace con frecuencia en la sociedad nuestra. Ustedes se han percatado que nosotros los salvadoreños llegar media hora tarde no es problema, ¿verdad? Es decir, pareciera que no es problema. Pero ustedes cuéntense aquí, ¿cuántos seremos aquí? Pues aquí tranquilamente hay unas 150, 200 personas. Y si se pierde media hora, ¿de qué estamos hablando? De 200 personas que pierden media hora. Ustedes se han perdido 100 horas. 100 horas de la vida de la gente. Y eso me parece que tenemos que empezar a combatirlo de manera seria. Y la primera responsable de hacer esto es la escuela. Sin duda la escuela. Bueno, por supuesto que los papás y las mamás van de entrada, ¿verdad? Pero los que siguen en la cadena de responsabilidades somos nosotros los maestros. Así que el desarrollar ese tipo de competencias en donde nos interesa el desarrollo del otro, en donde nos interesa el bienestar del otro, en donde nos interesa que se desarrolle la sociedad, que se desarrolle la humanidad, pues obviamente es un tema importante en el sistema educativo. Entonces esas dos condiciones, capacidad productiva y capacidad ciudadana y capacidad para la convivencia social son, creo, los dos pilares fundamentales con los cuales podemos hablar de calidad. Pero el otro concepto que hay que incorporar cuando hablamos de calidad es que una sociedad no se puede construir si esa sociedad es excluyente. Porque no es posible que hablemos de calidad para la mitad y la otra mitad la ignoremos. Tenemos que hablar de calidad para construir la sociedad o para construir la nación que necesitamos construir, porque ese es un tema pendiente desde la independencia, ¿verdad? La construcción de nación. La nación, en efecto, yo soy de los que creo que la independencia quedó, y a veces ya la gente ni siquiera se recuerda que se trata de España la independencia, ¿verdad? Porque ayer salía justamente en el periódico una noticia en donde los mexicanos, la mitad de los mexicanos no saben que la independencia es justamente la independencia de España. Y todas esas luchas que se dieron en el siglo XIX por independizarse no solo de España, porque la camándula es larga, ¿verdad? Del Reino de Guatemala, de Chiapas, hay una cantidad de temas que están asociados a la independencia, pero al final de cuentas la independencia tiene que ver con, de nuevo, con capacidades productivas, porque, como decía José Cecilio del Valle en 1831, ¿verdad? Aquella persona que no sabe leer, escribir, medir y calcular es dependiente de aquel que tiene esas competencias. Y lo mismo ocurre con las naciones. Si nosotros no desarrollamos capacidades, de esas capacidades fundamentales, y es obvio que tenemos un porcentaje que no tiene esas competencias, ¿cómo puede ser un pueblo independiente si no desarrolla esas capacidades? Para declararse independiente, pues hay que ir desarrollando capacidades productivas. Por eso yo sostengo que la independencia es una tarea todavía, bueno, de la independencia en general es todo un proceso, ¿verdad? Y se puede hablar de niveles de dependencia, pero nosotros podemos caer de que somos independientes de España, pero somos dependientes de otros
¿verdad? De aquellos que tengan las competencias que nosotros no tenemos. Porque si nosotros no somos capaces de producir la tecnología de ahora, pues somos dependientes de los que tienen esa tecnología. Nosotros no andamos comprando tecnología por un lado y por el otro, ¿verdad? Y el día que nos digan que eso vale el doble de lo que vale, no vamos a tener más que decir, bueno, o lo pagamos o no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, tener esa capacidad productiva significaría tener esa posibilidad de ser independiente de ellos. Y la educación es obviamente la mejor ruta para ser independiente, ¿verdad? Y la mejor ruta para ser libre. Entonces, decía que no podemos hablar de calidad de educación en una sociedad, porque en las dos versiones que digo estamos hablando del individuo, ¿verdad? Del que desarrolla capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Pero resulta que si nosotros excluimos a un cierto porcentaje de la población, es obvio que el concepto de nación no puede construirse de manera equilibrada. Entonces esa calidad la tenemos que incluir en esa noción de calidad, que sea para todos los de la nación salvadoreña, o para todos los del país, ¿verdad? Solo así podemos ir construyendo el concepto de nación. Bueno, pero el tema es que en nuestro país tenemos que revisar qué es lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Y voy a empezar por esto último, por esto de la exclusión. Ya lo sabía yo cuando acepté el cargo de ministro de Educación, pero hoy que he ejercido el cargo más de un año, pues voy viendo cada vez la realidad más fuerte, ¿verdad? Más golpeante. Hay escuelas que realmente están en unas condiciones que no hay manera, creo yo, de que un niño se estimule a llegar a esa escuela, ¿no? Allá por San Julián me tocó ver una escuela que era de lámina, yo creo que no pasaba de unos 20 metros cuadrados, ¿verdad? Y estaban niños de todos los grados, desde parvularia hasta sexto. Eso no puede ser escuela, ¿verdad? Ese es un irrespeto a la educación de los otros. Y eso es lo que tenemos construido históricamente. Yo creo que eso debemos, aunque nos resulte incómodo, creo que tenemos que decirlo para que la sociedad termine de entender que no puede hacer escuela, no puede hacer de eso una escuela, ¿no? Y hay que dejar sentado el principio de que no se puede, ¿verdad? Hay que asegurar que tenemos esa capacidad de incluir a todos los salvadoreños con una aspiración alta de calidad educativa. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que nosotros estamos ofertando en el sistema educativo, vamos a ver, la escuela nuestra, en muchas escuelas se redujo a enseñar matemáticas, ciencias sociales y lenguaje. Ningún esfuerzo por realmente educar desde el punto de vista físico, ningún esfuerzo por desarrollar las capacidades en las artes, desarrollar esa sensibilidad que da la música, por ejemplo, esa sensibilidad que da la danza, esa sensibilidad que da el teatro. Y cuando uno revisa lo que el sistema educativo tiene, uno se percata pronto que el número de profesores que hay para enseñar teatro pues es escasísimo. Es decir, no hemos estado previendo que nuestros niños, nuestras niñas se formen en esas disciplinas. Porque si hubiésemos estado preocupados por ello, por ese tipo de formación, pues lo menos que podríamos haber hecho es formar un buen número de profesores en esas áreas. Y no los tenemos. Aquí son contaditos los profesores de teatro. Y aquí hay que aplaudir a todos aquellos que hacen ese enorme esfuerzo a pesar de que no tienen esa especialidad. Yo paso encantado con las maestras de parvularia, de verdad, porque hacen unas maravillas con los niños, porque su nivel de especialización no es, pero sin embargo el esfuerzo y la voluntad por poner a los niños en ambientes agradables los lleva a alcanzar buenos resultados, ¿verdad?
Pero está claro también que hay un enorme porcentaje de niños que no se enfrentan a esta ruta de formación. Entonces debemos correr por generar las especialidades en las que tenemos déficit. Tenemos mucho déficit en el sistema educativo, en las diferentes especialidades. Y como digo, si pensamos que el teatro es importante, yo sí creo que es importante, entonces tenemos que formar maestros de teatro. ¿Quién nos está formando? Nadie. Pasa lo mismo que con Ciencias del Mar. ¿Quién está formando los maestros de danza en este país? Para gozar plenamente un poema hay que avanzar mucho más allá del segundo grado, no es cierto. ¿Ya? Igual con la música, la buena música para gozarla, pues hay que avanzar, hay que tener mejores niveles de formación. Entonces ese es un reto enorme que tenemos, ¿verdad? Un reto por equilibrar la planta docente nacional y provocar en la planta docente nacional esa inspiración de ir construyendo una nación educada, una nación que tenga educación de calidad y una educación que realmente incluya a todos los salvadoreños. Eso es un enorme reto. Ahora, ¿qué estamos trabajando? Pues obviamente, como lo hemos dicho muchas veces, calidad en el sistema educativo, así el parámetro fundamental es el docente. Y si nosotros no nos ocupamos de formar bien en nuestra planta docente nacional, por más que hagamos la escuela bonita, eso no va a avanzar mucho, ¿verdad? Debemos hacer la escuela bonita, pero está claro que la escuela bonita la necesitamos con un buen maestro, con una buena maestra. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este año y que vamos a hacer en los años siguientes. Hasta ahora hemos aprovechado lo mejor que tiene el país en cada una de las disciplinas para ir formando lo que llamamos especialistas en esas disciplinas. Que hemos hecho cálculos que con la construcción de 300 especialistas en cada una de las disciplinas, nosotros podemos darle cobertura nacional a lo que demanda todo el sistema nacional, todo el sistema educativo. El 16 de noviembre, que ya cuando el 13 termine el año escolar, el 16 vamos a ir con un programa muy agresivo de atender prácticamente 16,000 maestros. Estamos hablando del 40% de la población docente actual, porque, como les repito, ahí está el factor estratégico que nosotros debemos tratar de incidir. Y debemos no solo hacerlo especialista, sino inculcar en ese maestro, esa maestra, lo que estamos diciendo. Es decir, aquí no se trata solo de desarrollar la especialidad, se trata además de desarrollar altas competencias ciudadanas que solo las puede generar aquel que tiene altas competencias ciudadanas. Es decir, el que mejor puede desarrollar competencias ciudadanas es el que las tiene, porque en educación, bueno, aquel dicho, ¿verdad?, que la educación no es, ¿cómo dice la frase? ¿Cómo es que dice la frase? No. Dice la frase que el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única manera de educar. Es decir, solo con el ejemplo se puede educar, porque no es posible que creamos que se puede dar una clase de civismo con alguien que no tiene competencias ciudadanas, ¿verdad? Entonces, ese aspecto debemos asegurarlo, que nuestra planta docente nacional lo logra. Bueno, pero para construir esa planta docente nacional hay que trabajar con las instituciones formadoras, porque aquí todo arranca con la formación de los maestros, y entonces debemos ocuparnos de formar a los formadores de maestros, y eso tiene que ver con el sistema universitario. Por eso el sistema educativo no puede verse, porque a lo largo de la historia el sistema educativo, cuando se habla de la escuela,
estamos creyendo que la cosa termina en bachillerato. No, el sistema educativo es todo, incluido todo el alto nivel que pueda tener cualquier carrera universitaria. Desde ahí se arranca. Los buenos formadores son los que nos van a permitir formar buenos maestros. Entonces tenemos que incidir en que la planta de formadores sea del más alto nivel posible. Y nosotros como ministerio estamos apoyando que esto se haga. Firmamos justamente el 12 de agosto un convenio con Chile para que nos aporte una planta de formadores de maestros. Y yo creo que ese es un reto fundamental. Tenemos que potenciar la Universidad de El Salvador como universidad pública. No es que nosotros creamos que el sistema privado de universidades no es importante, por supuesto que sí, pero el primer gran reto que tiene la administración pública es asegurar que su universidad, la que tiene que ser la aliada fundamental en todos los propósitos educativos, realmente esté bien. Porque si está mal, seguramente todo el sistema educativo va a estar mal. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se atiende un altísimo porcentaje de la población y con frecuencia la población excluida en la historia de la educación salvadoreña. Así es que eso es de los grandes retos. Y yo los reto a las autoridades que van a ser electas, ¿verdad?, a que hagamos el mejor de los esfuerzos porque esta universidad realmente alcance el nivel académico y el nivel de compromiso nacional para lograr que nuestro sistema educativo todo mejore de manera sustancial. Muchas gracias. Ahora pasaremos al reconocimiento de nuestro ponente, quien está a cargo de la bachiller Gabriela Eunice Perdomo. Los estudiantes de profesorado en Biología y licenciatura en Ciencias de la Educación le otorgamos el siguiente reconocimiento a Ingeniero Carlos Mauricio Canjura, Ministro de Educación, por su valiosa presencia e importante aporte a la conferencia titulada Competencias docentes y calidad de la educación en El Salvador, retos y expectativas. Bueno, primero yo quiero agradecerles a ustedes. Estos temas realmente tenemos que ser los temas de nación. Estos temas son importantes. Fíjense que el tema de la ciencia es todavía más grosero. Y como vengo diciendo desde hace muchos años, la gente ni cuenta se da que en matemática, cuando apoya una tecla de la computadora, una tecla, cualquiera que sea, es matemática. Ojalá todos se dieran cuenta y se percataran la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Y esa es una tarea que tenemos todos los que tenemos algún nivel de conocimiento para lograr que la ciencia, igual que las artes, encuentre un espacio razonable en la sociedad. Muchas gracias por este bonito presente. En primer lugar, quiero felicitar al ingeniero Canjura, ministro de Educación, por habernos acompañado de parte de la Universidad, de Facultad Multidisciplinaria Oriental, de parte de los estudiantes, de parte de los docentes de la cátedra. Le damos las gracias y al mismo tiempo agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado, ¿verdad?, al representante del Ministerio de Educación de aquí de Oriente, Mario Somoza, autoridades también del Ministerio de Educación y otras personalidades importantes. Debo decirles que este tema, y aquí coincido con el ingeniero Marroquín, es un tema de nación, es un tema importantísimo. Y si todavía no es un tema de nación, hay que convertirlo en un tema de nación, porque vivimos en un país sumamente polarizado. Las polarizaciones se notan desde los niveles macro hasta los niveles mínimos. Pero en algo debemos de ponernos de acuerdo. Y en una de las cosas que debemos de ponernos de acuerdo es en aquellas cosas que hacen bien al país.
como el caso de la educación. Hay que limar todas las asperezas y lograr consenso en este tema para lograr un proyecto educativo que verdaderamente no termine con un periodo, sino que sea para largo plazo, porque estamos convencidos, al igual que nuestras autoridades, que la educación es el mecanismo que nos va a ayudar a salir adelante como país. En ese caso, para finalizar, pues entonces les agradecemos a todos por la presencia a este magnífico evento y que pasen un feliz día. Estamos por cerrado.